Racismo, tipos y niveles. Me gustaría comenzar definiendo qué es el racismo. Para ello voy a citar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, quien, teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos que proclama que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y esto sin ningún tipo de distinción. Convencidos también de que es falsa toda doctrina de superioridad racial y que nunca puede permitirse en ningún lugar la discriminación racial, esta convención afirma en su artículo primero que el racismo es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Una vez definido este concepto, vamos a ver los diferentes tipos de racismo. Comenzaré por el racismo científico, que es una doctrina construida deliberadamente, es decir, con toda intención, para apoyar o justificar el racismo. Y esto con fines muchas veces económicos, imperialistas, donde las potencias, principalmente de Europa occidental, pretendían justificar el dominio y la explotación de pueblos que no estaban tecnológicamente tan avanzados, sobre todo pueblos de África, pueblos americanos, pueblos del sudeste asiático. El racismo científico clasifica a los individuos de diferentes fenotipos. ¿Qué es un fenotipo? Es el color de piel, el tipo de cabello, la forma de cráneo, nariz, orejas, etc., en diferentes razas. Utilizo el término razas simplemente porque los autores del racismo científico así lo hacen. Nosotros sabemos que actualmente no es oportuno hablar de razas. Normalmente jerarquizadas en superiores e inferiores. Es decir, que el racismo científico clasifica a los seres humanos en grupos superiores y grupos inferiores, dándole todos los derechos a los grupos considerados superiores. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esta clasificación. Debemos hablar acá de un personaje, un conde, Joseph Arthur de Gobineau. Él pretende justificar que la aristocracia es superior al resto de las clases sociales, la clase media y la clase baja. ¿Y por qué dice él esto? Porque la aristocracia, según él, mantiene características genéticas muy cercanas a la raza aria. Gobineau presentaba a la raza aria como la raza perfecta, como la raza superior y aquella que debía dominar. Publica un libro llamado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Y en este libro Gobineau se pregunta, ¿por qué las civilizaciones mueren? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué las lleva a la decadencia? Y él señala que la raza aria es la raza superior, porque conserva el monopolio, es decir, la exclusividad de la belleza, la inteligencia y la fuerza. Y eso por el clima donde debió desarrollarse. Y el problema, señala Gobineau, de lo que causa la decadencia de la raza aria, es que se mezcla con otras razas que él considera inferiores, impuras. Y él dice que debemos evitar esta mezcla. Gobineau va a señalar que existen tres tipos de raza: la raza blanca, la raza amarilla y la raza negra. Más adelante, otros pensadores
del racismo científico van a hablar de 5 y vamos a ver algunos que hablan de muchísimos más tipos, siempre considerando al blanco europeo como el superior. Como vemos, estas ideas de Gobineau, que son incorrectas, han causado muchísimo daño, pero fueron sumamente populares en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta la primera mitad del siglo XX. Lamentablemente debemos hablar acá de un personaje nefasto como Adolf Hitler, quien en su libro más famoso, Mi lucha, My Kampf, un párrafo de él recoge estas ideas de Gobineau. Y dice así: la América del Norte, cuya población se compone en su mayor parte de elementos germanos, que se mezclaron solo en mínima escala con los pueblos de color racialmente inferiores, representa un mundo étnico y una civilización diferentes de lo que son los pueblos de la América Central y la del Sur, países en los cuales los emigrantes, principalmente de origen latino, se mezclaron en gran escala con los elementos aborígenes. Este solo ejemplo permite claramente darse cuenta del efecto producido por la mezcla de razas. El elemento germano de América del Norte, que racialmente conservó su pureza, se ha convertido en el señor del continente americano y mantendrá esa posición mientras no caiga la ignominia de mezclar su sangre. Como vemos, y todos sabemos ya, Hitler, sumamente racista, consideraba que la mezcla, que el mestizaje, era algo que empobrecía a la raza aria, que él consideraba superior. Ideas que, por supuesto, no compartimos, pero que debemos presentar en esta explicación. Otro teórico del racialismo científico es un francés, sociólogo francés, Henri de Valois. ¿Qué dice Henri de Valois? Él publica en 1944, fíjense la fecha también, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial. Un libro pues llamado Las razas humanas. En este libro, Valois expone que debemos clasificar, él pretende clasificar a las razas humanas y dice que son agrupaciones naturales de hombres que presentan un conjunto de caracteres físicos hereditarios y que son comunes, además del lenguaje, de la nacionalidad y de las costumbres. Y Valois dice que estas razas se van agrupando en grandes regiones que podemos llamar áreas antropológicas, cada una de las cuales presenta una composición racial particular. Y Valois dice que estas áreas antropológicas son 6. Él presenta 6 áreas, que son Europa y la cuenca mediterránea, África subsahariana, India, Asia transhimalaya, Oceanía y América. Y presenta cuatro grandes grupos de raza que a su vez se van subdividiendo, haciendo un total de 27. La raza que él llama europoide, es la raza blanca, que está compuesta por 10 grupos. Nombro algunos: nórdicos, alpinos, mediterráneos, Europa oriental, anatoliana. También presenta a la raza que él llama primitiva, compuesta por vedos y australoides, ser habitantes de Australia. Los negroides presenta 7 grupos, ¿no? Etíopes, melanoafricanos, melanoín, negrilla, que llama él, por nombrar algunos. La mongoloide, también considerados amarillos, que presentan 9 grupos: siberiana, mongoles, Indonesia, y dentro de este grupo incluye a los amerindios. Vamos a hablar ahora de los tipos de racismo. Vamos a hablar del racismo institucional. En el racismo institucional se presenta un trato injusto y discriminatorio hacia un grupo o individuo por parte de una sociedad y sus instituciones. Este trato injusto y trato discriminatorio está basado netamente en estereotipos, que son sexistas,
y racistas y también culturales, ¿verdad? Donde se les prohíbe o se les niega el acceso a ciertos puestos laborales. Esta discriminación institucionalizada es compartida por la mayoría de la sociedad. Está plasmada en forma de organización y de reparto del poder que han quedado fijadas en reglas y en estatutos. Un segundo tipo de racismo es el racismo cultural, que supone una cierta superioridad de una cultura sobre otra, con el objetivo de justificar el dominio europeo sobre otros pueblos. Recurre a la ciencia para justificar esta superioridad de un grupo sobre otro. Está muy ligado con el etnocentrismo. Fue también empleado por Estados Unidos para imponer el dominio anglosajón sobre los pueblos nativos americanos. Y por Japón también para justificar su colonización sobre Corea y otros pueblos del sudeste asiático. Y en este tema es tristemente famoso el caso de las mujeres coreanas que eran usadas como esclavas sexuales del ejército japonés. Y también se basa en estereotipos, por ejemplo en el caso de los latinos. Estereotipos que se reproducen en los medios de comunicación, en las películas, en las series, en las novelas, donde los latinos siempre son vistos como o jardineros o mucamas, personal doméstico, o narcotraficantes, o personas de bajo nivel intelectual y de bajos estudios. Continuando con los tipos de racismo, vamos a hablar del racismo biológico. Él enfatiza la influencia de la genética sobre las capacidades y los aspectos psicológicos y morales de las personas. Cree que la herencia genética determina buena parte de lo que somos y que esto supone la superioridad de ciertas razas sobre otras. Sostiene que los miembros de las llamadas razas inferiores deben ser excluidos y en algunos casos exterminados. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos históricos de movimientos, de políticas que han intentado exterminar ciertos grupos porque se los consideraba inferiores a lo que se pretendía, esta raza superior, ¿verdad? También esto justificó la esclavitud, donde las potencias europeas, el hombre blanco, consideraba que los pueblos africanos y los pueblos americanos podían ser esclavizados y que el europeo, el blanco europeo, tenía el derecho de hacerlo. Y ni hablar de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con el tristemente famoso Holocausto nazi, ¿no? El régimen nazi que causó el exterminio de gran parte del pueblo judío por el solo hecho de ser judíos. Bien, en el próximo video analizaremos 4 niveles de racismo.